Los componentes fluídicos no contienen ninguna pieza en movimiento. Su principio de funcionamiento reside en la posibilidad de variar la dirección de un flujo de aire y de utilizar esta desviación para obtener un mando. El flujo de aire está dirigido normalmente hacia la atmósfera. Si se obtura la salida, se desvía este flujo, obteniéndose así las señales. Tal es el principio de funcionamiento de Venturi. Un flujo de aire sale de una boquilla, captado por otra receptora, emite una señal E. Esta señal puede, por otra parte, ser interceptada por otro flujo de aire. Este es el principio de la célula a escape libre. Cuando un flujo de aire sale de la boquilla, su comportamiento tiende a ser laminar. Después, se ensancha a medida que atrae hacia sí las partículas de aire ambiente, llegando a convertirse en turbulento. Si el espacio ambiente está limitado por un lado, no es posible obtener la aspiración del aire en el límite. Por ello, el flujo de aire queda aspirado en la superficie de limitación. Por efecto de la depresión, el flujo de aire tiende a unirse a la pared. Este es el principio de la célula de desviación de flujo. Pero inyectando el aire lateralmente, se puede suprimir esta depresión. El flujo se separa entonces de la superficie de limitación. En esta célula de desviación de flujo es posible realizar operaciones lógicas mediante un dispositivo dotado de vías de conducción de flujo y una elección conveniente de los órganos de recordaje. Llamaremos a la entrada de las señales E y a las salidas A1 y A2. La salida A1 es desactivada por la señal de mando E, lo cual corresponde a la función de negación. Tenemos aquí dos entradas asociadas, E1 y E2. Y dos salidas, A1 y A2. Obtenemos una señal de salida A2 cuando una señal está presente en E1 o en E2. Esto corresponde a una función O. Si utilizamos la salida A1, obtenemos el comportamiento opuesto de A2. O sea, la negación de la función O, es decir, la función NOR. Si las entradas son desactivadas, el flujo de aire queda en posición de salida. Este comportamiento es calificado de monoestable. Mediante un dispositivo adecuado de superficies de limitación, es igualmente posible realizar esta función de registro. Después de desactivar las señales E1 y E2, la señal de salida inicial subsiste. Este comportamiento es calificado de biestable. Mediante la realización de conexiones apropiadas, es posible reunir todas las funciones sobre una misma placa. He aquí una de 5 por 12 centímetros que reagrupa 7 funciones.
Reconocemos aquí una función de registro, una función O y una función NOR. La ventaja de estas placas es que en forma de módulos se pueden integrar en un automatismo. Estas se realizan con estas conexiones en materia sintética inyectada o moldeada y en consecuencia de económica realización en grandes series. Los componentes fluídicos consumen aire permanentemente. A fin de limitar este consumo, se les hace trabajar en la gama de bajas presiones. Para que las órdenes puedan ser ejecutadas, las señales deben ser amplificadas. En el amplificador representado aquí, el asiento del distribuidor es netamente más pequeño que la membrana. El aire de mando viene de la red a baja presión, actuando sobre la gran superficie constituida por la membrana, ejerciendo así una presión suficiente para accionar el asiento del distribuidor a pesar de esfuerzo antagonista del resorte de cierre. El aire puede ahora circular de P hacia A. Resumen. Los componentes fluídicos funcionan por desviación de flujos de aire. No poseen pieza móvil alguna. Se distinguen el principio de Venturi, el principio de escape libre y el principio de desviación de flujo. Se puede obtener a elección el funcionamiento en monoestable y biestable. Antes de ser transformadas en órdenes, las señales deben ser amplificadas.